A ver, muy temprano Marcela soltó una noticita como sin querer queriendo y fue una declaración del director de planeación. Venimos de un fracaso de una tributaria y ahora ya estamos hablando de una tributaria repotencializada. Pero además, otros temas que tienen que ver con el gran lío que tiene Colombia, el presupuesto. Marcela, sus invitados. Pues Julio, vamos a revisar cómo pinta el ambiente para esa idea de reforma tributaria 3.0 que ha planteado el director de Planeación Nacional, Alexander López. Y comienzo saludando al senador Mauricio Gómez del Partido Liberal, quien hace parte de las comisiones económicas y fue uno de los principales opositores a la ley de financiamiento que se hundió recientemente. Senador, buenos días, gracias por atendernos. Marcela, buenos días a ti, a Julio, a la mesa de trabajo. Un feliz 2025 sin tributarias, sin leyes y sin leyes de financiamiento. Y del otro lado nos acompaña el representante Eduard Sarmiento de la bancada del Pacto Histórico. Representante, buenos días. Muy buenos días, Marcela, a toda la mesa de trabajo, al senador Mauricio y pues a todas y todos deseándoles un 2025 con salud financiera para Colombia. Bueno, senador Mauricio Gómez, pues ya usted anticipa su respuesta. Por supuesto, entendemos que usted no está de acuerdo con esa idea de una reforma tributaria, pero entonces, ¿cuál es el camino que le queda al gobierno que la tiene bastante complicada para el próximo año en materia de finanzas? Ya hemos visto que anuncian recortes de un lado y de otro, un panorama bastante complejo. ¿Cuál es su opinión sobre lo que tendría que hacer el gobierno si el camino no es entonces esa reforma tributaria? Marcela, contamos con un ministro de Hacienda nuevo, técnico, reposado, tranquilo, ecuánime. Yo creo que él tiene la solución en sus manos. Yo creo que hay que adelgazar el Estado, hay que recortar. Arranquemos por el Ministerio de la Igualdad. Yo creo que la vicepresidenta y la directora del DAPRE aceptaron en el debate que se les hizo en el Senado hace un mes que no ejecutaron el billón de pesos que se le asignó este año. Si no saben ejecutar, por supuesto hay que arrancar a recortar por ahí, pero yo creo que todo ese tema de consulados nuevos, de embajadas nuevas, de la cantidad de burocracia que se ha creado en este gobierno, todo el tema de las OPS que están sin control estos 2 últimos años. Yo creo que es importante hacer recortes, pero no necesariamente en la inversión social, en infraestructura, donde se esté ejecutando, donde se demuestre por cada ministerio que se está ejecutando, sino donde la gente no sabe aprovechar los recursos que se les dan. ¿A quién se explica que quedaron billones de pesos en fiducias porque el ministro X, Y o Z no supo ejecutar? ¿Quién nos explica la cantidad de plata sin ejecutar con tanta necesidad que hay en las regiones de nuestro país? Yo sí creo que lo importante es entender que el Congreso no le va a jalar a otra reforma tributaria. Yo no aspiro a Senado otra vez, pero yo no veo a ningún representante a la Cámara y a ningún senador de la República cargándole con más impuestos a los colombianos año electoral. Yo creo que la pila, no solamente para las leyes de financiamiento y tributaria, sino para las otras reformas, se le acabó al presidente Petro y a su gobierno, y lo que no lograron en materia legislativa les va a quedar muy difícil de hacer este próximo año y 8 meses. Congresista Sarmiento, yo le quiero preguntar más o menos con ese remate que acaba de hacer su colega, y es que ya estamos en campaña presidencial, esa es la realidad, y eso no va a ser sino que intensificarse el próximo año. Toda la agenda legislativa va a ser demasiado compleja en el Congreso con esa realidad política. ¿Usted ve algún hueco por donde se puede meter una reforma tributaria nada más y nada menos en medio de una campaña presidencial? Bueno, yo creo que hay que reformular primero, pues, lo que se está planteando. Se plantea la posibilidad de tener una nueva ley de financiamiento que sabe el senador y los oyentes se lo sacaron, pues no es lo mismo que una reforma tributaria. Uno de eso. Dos, pues evidentemente necesitamos poder impulsar la reactivación económica, lograr beneficios para la pequeña y mediana empresa, para la producción agrícola.
lograr también vía ley de financiamiento unos recursos que necesita el país. Los 9.8 billones de pesos que se buscaban con la ley de financiamiento que se hundió a finales del año pasado, pues evidentemente van a ser un hueco en el proceso de ejecución y de desarrollo del gobierno, pero no solo del gobierno, sino compromisos de Estado que se necesita sí o sí recuperar de alguna manera, y la gente, yo estoy seguro que lo va a entender, y también creo que muchos congresistas lo vamos a entender, lo tenemos claro, las dificultades por las que puede pasar el país, pero también buena parte de la política pasan por un problema financiero. Vamos a necesitar esa ley de financiamiento, pero también quiero decir algo, agregar algo, y es que la narrativa de que por 2 o 3 consulados que además han sido relativamente exitosos, si ustedes lo revisan, en el sentido en el que por primera vez Colombia hace presencia diplomática en algunos estados o ante algunas entidades del concierto internacional, pues es muy, muy importante, y Colombia empieza a entrar en un lugar donde antes no estaba. Pero decir que por un par de consulados Colombia no necesita ahora una ley de financiamiento para tener salud financiera, pues eso va en contra de la realidad, y sobre todo pues busca engañar al oyente y engañar a la ciudadanía. Y por otro lado, también hay que entender dónde ha crecido y para qué ha crecido el gasto de funcionamiento del Estado colombiano. Y yo sobre eso tengo varios ejemplos. Fíjense cómo ha crecido la entrega de tierras, la titulación de tierras, la compra de tierras en Colombia, por ejemplo, que es una de las banderas del gobierno nacional, la reforma agraria, y la Agencia Nacional de Tierras ha tenido que crecer en topógrafos, ha tenido que crecer en abogados que sepan de titulación de tierras, ha tenido que crecer en profesionales de las ciencias sociales para acompañar esos procesos de titulación y de entrega y compra de tierras. Eso no es cualquier cosa, multiplicar los resultados de la reforma agraria no es fácil, y se requiere gente, y evidentemente para que crezcan los resultados pues se ha necesitado fortalecer varios procesos del Estado, y fortalecer los procesos es fortalecer con la planta, también con capacidad humana. Eso no se hace gratis ni de un día para otro, y quienes precisamente buscaron adelgazar el Estado, lo que adelgazaron realmente fue la capacidad del Estado a responder las soluciones a los problemas de la gente. Sí, senador Mauricio Gómez, la gran, pregunta, y me gustaría que usted me lo explicara, me ayudara a tratar de entenderlo, es: hoy el gobierno está con serios problemas de caja, pero en el año que está terminando, en el 2024, hay muchas cuentas pendientes con contratistas, entidades, con una cantidad de obligaciones, y no ha empezado el 2025, que fue precisamente blanco de la polémica por el hundimiento de la ley de financiamiento. La pregunta es: ¿por qué hoy, en este 2024, estamos desfinanciados? Es decir, ¿dónde está la plata? El presupuesto para este 2024 eran 502 billones de pesos y no hay plata. ¿Qué sucedió? Mire, la plata está en fiducias. Lo hemos denunciado, pero no yo. La Contraloría sacó un informe muy serio y demostró que las platas están en fiducias. ¿Para qué? No sabemos. Que nos sorprendan el próximo año o en el año electoral. Pero mire, yo le contrapregunto al representante. Del 1.8 billones de pesos que le dimos a Francia Márquez en el 2024, ¿cuánto ejecutó? Que me responda eso. Que técnicamente, no con politiquería ni con demagogia, que me responda. Del 1.8 billones de pesos que se le asignó al Ministerio de la Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, ¿cuánto ejecutó en porcentaje? Sí, mire, representante Sarmiento, más allá de la pregunta que le envía su colega, yo sí quisiera que nos detuviéramos en una reflexión sobre la economía de un país que no está lejos finalmente de la economía de un hogar. Cuando en una casa no sube el ingreso, ¿se puede o no se puede gastar más? ¿O es exprimiendo más a quienes llevan la plata a la casa que se va a lograr hacer más? Porque es que a muchos colombianos que les queda esa impresión, y es que están exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo porque no les basta con lo que hay, y sobre todo porque no hacen reajustes, porque entonces más bien recorten en un lado para coger la plata para el otro.
Pues mire, lo que en buena medida hay que decirle a la gente es que este año, evidentemente para 2025, hay una buena cantidad de recursos que no van a entrar producto pues de la nueva aprobación de la ley de financiamiento. Y el 2025 va a ser un escenario para, como usted dice, apretar, ajustar algunos gastos, hacer más efectivo y eficaz la ejecución. Por supuesto, eso es un reto para el gobierno nacional. Tampoco vamos a negar que ahí hay un reto, y es lograr ejecutar todos los recursos que quedan pendientes. Los que quedan en fiducias están pensados precisamente, y no es la primera vez que un gobierno pone recursos en fiducias para ir ejecutando de acuerdo a los tiempos de cada uno de los programas y proyectos que están establecidos, en este caso en el Plan Nacional de Desarrollo, y pues por supuesto en la proyección de los ministerios. 2025 será un año para apretar el Estado, lograr muchas apuestas, digamos, incluso innovación y creatividad por parte del gobierno nacional para solventar las dificultades que nos va a propinar la aprobación de la ley de financiamiento. Pero efectivamente durante 2025 toca tramitar una, porque nos toca ir adelantándonos para que en 2026 no sea una debacle económica. Que la gente cree que pelear por los recursos durante el gobierno Petro y por ejemplo para el caso de 2025, que buena parte de esas políticas vendrían a implementarse hasta 2026, una buena parte de las disposiciones tributarias y financieras de una ley de esas termina aplicándose hasta el siguiente periodo fiscal, pues realmente no va, digámoslo así, a acosarlo el gobierno Petro en su totalidad. Lo que buscamos es una responsabilidad que ya la ha demostrado el gobierno nacional. El manejo de la macroeconomía ha sido reconocido por entidades del orden mundial, como el mismo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, han reconocido el manejo responsable a pesar del gasto público, pues por supuesto, porque el gasto público en lo social ha tenido que incrementarse. Y respecto del Ministerio de la Igualdad, mire, más allá de las discusiones y de los recursos, recuerden que es un ministerio que acaba de nacer, que no es lo mismo que el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, que fue prácticamente una transformación de Colciencias, o el de Deportes, que fue una transformación de Coldeportes, sino este es un ministerio que nace totalmente de ceros y que tiene evidentemente unas dificultades que tampoco vamos a negar. Bueno, pues esa es una de las discusiones más importantes que tendrá el Congreso en el año 2025. A nuestros invitados, el senador Mauricio Gómez del Partido Liberal y el representante Eduardo Sarmiento del Pacto Histórico, les agradecemos por habernos acompañado esta mañana en La W.